Este es un ejercicio de trabajo, me da un plano inclinado sobre el que se encuentra una masa M sometida, el peso dirigido hacia el centro de la Tierra, la normal perpendicular a la superficie de contacto con el plano, que es la fuerza que el plano inclinado hace para sustentar el cuerpo. Aplicamos una fuerza hacia arriba, lo que hace que suba una distancia S, y también tiene rozamiento, que será por tanto hacia abajo, pues se opone al movimiento. Estos esquemas en el tema de dinámica hemos visto muchos, los podéis encontrar en la página academiaalcover.es, donde hay cientos de ejercicios de matemáticas, física y química resueltos con vídeos de bachillerato y tercero y cuarto de la ESO. Por tanto, vamos allá. Me pregunta el trabajo realizado por F. Recordad, la fórmula del trabajo es trabajo igual a fuerza por desplazamiento por espacio, pero esto, que es un producto escalar, se puede escribir como F por S por el coseno de alfa, siempre y cuando la F sea constante. Por tanto, el trabajo es F por S por el coseno de alfa. El cuerpo sube, la fuerza tiene la misma dirección y sentido, la fuerza es así, el cuerpo sube, por tanto el ángulo es de 0 grados, por tanto nos queda coseno de 0 es 1, F por S. En este ejercicio lo que quiero que veáis es precisamente este coseno de aquí, le llamaremos beta para no confundirlo con este ángulo que hemos llamado alfa. Como veis, este ángulo 0 no tiene de momento nada que ver con alfa. Me pregunta el trabajo realizado por la normal. Sería la fuerza normal por el espacio por el coseno de 90. Recordad, sube, por tanto, este es el desplazamiento siempre, pero la normal es así y por tanto estas dos fuerzas hacen un ángulo de 90 grados. El coseno de 90 es 0 y por tanto la fuerza normal no realiza ningún trabajo. En el apartado C, trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es hacia abajo, el cuerpo sube, por tanto una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo, forman un ángulo de 180. El vector espacio es hacia arriba, la fuerza de rozamiento es hacia abajo y por tanto son opuestos 180, que es menos 1, menos FR por S. Por último me pregunta el trabajo realizado por el peso. El trabajo realizado por el peso sería mg por S, fuerza por espacio, por el coseno del ángulo que forman. Fijaros el ángulo que forman el rotulador rojo, que es el espacio, el rotulador negro, que es el peso, es un ángulo, como veis en rojo, de alfa más 90. Por tanto, coseno de 90 más alfa. Fijaros que de los 4 trabajos, el único que depende de este ángulo ha sido el trabajo realizado por el peso.